Seguimos en este miércoles de mecánica. Bueno, en el anterior corte yo les pedí el favor, pues ya que los tengo aquí expertos, también interesante a las personas que ya saben qué es un carburador, de pronto recordarles cómo es que es el funcionamiento, y ahí tenemos uno. Y ahí tenemos uno, sí. En el proceso después de inyección a los motores de combustión interna, inicialmente se habló del carburador. El carburador es un dispositivo que cuentan pues la mayoría de motores y de vehículos anteriores a la época moderna. Ya hablamos de la inyección electrónica. Un carburador pues en sí es un dosificador de gasolina que tiene una cualidad, pues tiene una entrada, un tubo por donde entra la gasolina a un reservorio, como digo yo. Los muchachos me han burlado por ese término. Acá tiene como una tacita, nosotros le llamamos la taza del carburador, y un depósito de gasolina, ¿cierto? Estos carburadores tienen unos boquereres o chiclers que le llaman la gente, que son unos tornillitos con huequitos en la mitad. Esos son los que se ensucian, ¿no? Esos son los que se taponan, sí. Entonces, ya las medidas aire-combustible están definidas en el proceso de combustión interna de un motor. Hablamos que el estándar en una altura más o menos promedio como esta es de 14.17 a 1. Entonces, esto es un dosificador que hace que eso pase. 14.17 partes de gasolina, de aire por una de combustible. ¿Sí me entiende? Entonces, ¿cuál es la idea? Pero espere, quiero hacer un paréntesis ahí. Entonces, el fabricante, dependiendo de a dónde vaya a distribuir su moto, dice qué medidas tiene que ser porque está a una altura, o eso se va a Era lo que regular. hablábamos con el Calimactic de las Yamahas de TG en el primer programa, y es, según el piso térmico en el que esté trabajando el motor de combustión interna, el volumen de oxígeno en la atmósfera va a ser menor. En pisos térmicos bajos, más o menos es por ahí de 20.50. En pisos térmicos medios, como acá, es por ahí de 20.90, e incluso ya en Río Negro es de 21. Entonces, ¿qué pasa? Si usted está en Río Negro, usted necesita captar más volumen de aire de la atmósfera para tratar de compensar esa faltante de oxígeno en el porcentaje atmosférico, ¿cierto? Entonces, aquí lo que hace es, esto está diseñado. Ya el motor de combustión interna como tal está inventado desde hace más de 100 años y sus parámetros de inyección ya están definidos, ¿cierto? Y esto lo dosifica. Tiene unos chiclers o boquereles que cuando usted prende la moto en bajas o en ralentí, tiene una medida precisa para sostener esa relación aire-combustible, ¿cierto? Tiene un dispositivo que le llaman shock, en muchas motos se ve eso, que es que es estrangula el paso de aire y enriquece la mezcla. ¿La enriquece? La enriquece. Yo siempre he tenido una disyuntiva con esa. La enriquece. O sea, para el encendido inicial, él le cierra, le restringe parte del aire y le deja que entre más gasolina con otros boquerel auxiliar que él tiene internamente para que se dé el encendido. Después de que se da el encendido del calentado, ya usted quita el shock porque ya se descompensa la relación aire-combustible cuando usted acelera. Entonces, en bajas tiene un boquerelcito, más o menos, Diego, ¿de qué medida? En este caso es un 30. Es un 30. Y un 210 en altas. Eso, y ya en altas, entonces, ¿qué pasa? Va el proceso de bajas en encendido. Comienza el proceso de aceleración y si la cámara puede captar acá, yo subo la cortina acá, ¿sí me entiende? Sí, sí está bien, si usted la ve bien. Entonces, a medida que yo acelero, yo subo esta cortina. ¿Qué pasa con esto? Aumenta la entrada de aire en el hueco y aquí tiene una cosa que se llama la aguja de paso de combustible, que viene de abajo de la tacita con otro boquerel, y la aguja es progresiva. Nosotros le llamamos el pulverizador, ¿cierto? El pulverizador. Y la aguja es progresiva. O dosificador. En la medida que la cortina sube y la aguja sube, progresivamente, según el nivel de aceleración, dosifica y aumenta el combustible según la necesidad del motor. Entonces, ese sería como, ya usted lo acelera aquí y se ve como tanto la cortina, que es la que abre el paso del aire, como la aguja, que es la que dosifica del boquerel de alta que está acá. Entonces, ya la persona cuando va a carburar la moto, de entrada a tener en cuenta todas estas variables. Medida del boquerel de baja, medida del boquerel de alta, que es el que, y ubicación. Nivel de la aguja. Nivel de la que aguja va acá, que es la que dosifica en la marcha. En la punta es delgada y en la parte alta es gruesa. Entonces, a medida que jala, es progresivo en su cuestión. Ocurre mucho en estos carburadores, Diego, que con el paso del tiempo de tanto mete y saca, es muy particular ese movimiento en todo, de tanto mete y saca, termina gastándose esta aguja en su boquerel o su pulverizador, y entonces ya comienza a descompensarse la mezcla. Ahí tenemos que entrar a cambiar tanto la aguja, la parejita aguja pulverizador, para volver a los parámetros. El asunto del carburador pues ya está mandado a recoger en la mayoría de motos modernas y en la mayoría de vehículos. Eso que obviamente no tenemos aquí pues un modelo de inyección, pero entonces
comparándola con este carburador, el Injection, ¿qué es lo que hace? A ver, ¿qué es lo que hace? Lo que hace es que mientras usted aquí hace una dosificación mecánica, literal, usted hace esto, una dosificación mecánica, en el sistema de inyección electrónica usted hace una modificación de la inyección electromecánica o electrónica. En un sistema de inyección electrónica hay unos sensores posicionados en ciertas partes del motor y del vehículo que le mandan datos en tiempo real a un procesador, y ese procesador va tomando también decisiones en tiempo real, tanto de dosificación de combustible como dosificación de aire. Aquí todo es manual, vea, aquí tenemos la agujita de aire, que yo literalmente, si es la aguja, mucho cuidado, si estaba volteando, para eso está, digo aquí que me corrija aquí. Aquí está la aguja de aire que usted literalmente a mano dosifica la relación aire-combustible. Entonces, pero entonces esa es la que uno usaba cuando, es que está muy desacelerada, entonces uno la movía. Entonces está la aguja de ralentí, bueno, que es esta, modifica la apertura de esta cortina para acelerar o desacelerar. La aguja de aire que modifica la relación aire-combustible, más que todo en bajas. Disculpe, Acel, con la pregunta que usted hacía, esto lo movemos casi todos. Y con respecto a la inyección electrónica, que es esta aguja de aire, que el que tenga conocimiento puede manipularla y buscar su mejor punto. En inyección electrónica, eso es lo que hace la electrónica. Según el nivel de altura, ella regula. Ella regula. Ella manda los parámetros al computador como tal que trae el carro, la motocicleta, y ella regula. Acá lo hacemos manual. En un sistema de inyección electrónica hay un aditamento que es muy importante, que es el sensor de oxígeno. Él sensa el oxígeno en la salida del motor y en base a eso manda esos datos y va modificando también el sensor de temperatura, también el sensor de posición en el cigüeñal, porque la moto a medida que acelera tiene que ir cambiando la posición del árbol del cigüeñal, y adelanta la chispa, Diego, ¿cierto? Adelanta la chispa para que el proceso de combustión interna sea más eficiente. Entonces, eso lo hace electrónicamente, eso lo hace más eficiente, eso lo hace muy manipulable con software y con esas cosas. Eso lo hace manipulable incluso para el fabricante. Mire lo que pasó en Alemania con la Volkswagen, y ahí por ahí salió también otras marcas. Esas cosas las manipula eso. Aquí nosotros lo manipulamos más fácil, nosotros mecánicamente. Yo quiero hacer una pregunta, aprovecho ese carburador. Entonces, o sea, aquí viene la entrada de aire, ¿cierto? Sí. O sea que aquí tiene que venir el filtro de aire. Exacto. Que yo he escuchado, no lo hago yo en mi moto porque no sé de mecánica, que las personas dicen, no, quítele el filtro del aire, que es que eso chupa derecho. No. ¿Cuáles son las ventajas o desventajas de quitar ese filtro de aire? Hay en algunos modelos dos tiempos como la X, que yo veo que eso lo hacen mucho y que suena y todo más encocado el motor. Y dicen que anda más. Eso, que hablemos de esos mitos urbanos para ir cerrando el tema del carburador. Eso no, Andrés. Lo que pasa es que el fabricante tiene unos diseños de flujo de entrada, de combustible y de aire. En el momento en que usted modifica eso, pues usted sí quiere lograr más potencia, pero ¿qué pasa? Si usted le quita el filtro a la moto, pues entonces va a absorber más partículas, más material particulado del ambiente. Literalmente eso se va a ir al pistón, eso va a rayar todo. Entonces, usted, en la medida que modifique cosas en una moto o en un carro, para lograr más desempeño, pues obviamente le va a quitar la vida útil, Andrés. Entonces yo no lo veo recomendable. Ya nosotros a estas motos, ya como en el caso de las que hemos traído, Diego, que tienen carburadores modificados de 38 milímetros, ya utilizamos filtros de alto flujo. Mofles prácticamente directos, como usted vio en la moto mía, que eso parece la hora de llegada cuando se la prende. Pero ¿qué pasa? Sí, uno logra más potencia, logra mucha más y logra que la máquina le chingue más ligero. Entonces pasa eso. Aquí el fabricante es el que manda las especificaciones y el que da la garantía. Y usted tiene que periódicamente o lavar su filtro, o limpiarlo, o lo que sea. O cambiarlo. O cambiarlo, si es el caso. Vamos a cambiar un poco el tema, porque obviamente estamos hablando de estas míticas motos y es que también han dado su estrellato en el séptimo arte. Tenemos dos corticos, dos clips de unas películas, creo que una es del 80 y otra del 82, y una de ellas es una de James Bond, cuando en esos momentos el agente 007 estaba en todo su furor, y obviamente esas motos, o sea, llevaban, ¿qué? 4 o 5 años en el mercado.
Y otra que es, digamos, la hermana menor de la 500, que es la XT250, que también Rambo por ahí. Vamos a dejarlo para el siguiente segmento, ¿le parece? Vamos a hacer la última pausa hoy en este miércoles de mecánica y venimos a mostrarles cómo estas emblemáticas motos también han dado su paso en el séptimo arte, en el cine, con James Bond y con Rambo 1. Volvemos.